Muy buenas tardes a todos los presentes y a quienes van a exponer. Vamos a iniciar la mesa temática número 4, cuyo nombre o denominación es Desafíos climáticos respecto al agua. La metodología que vamos a hacer es, vamos a tener 4 presentaciones. Una vez concluidas las presentaciones, vamos a abrir una ronda de preguntas. Entonces vamos a cederle la palabra a la maestra Rosalba Angulo, que es docente investigadora de la unidad de Tarija, docente adjunta al CISEI de Cochabamba y postulante a doctor actualmente. El tema de la maestra Rosalba Angulo es bioindicadores y biomarcadores, un nuevo enfoque al viejo problema de evaluar calidad del agua en Bolivia. Las exposiciones son de aproximadamente 10 minutos por cada expositor. Puedes empezar, Rosalba, cuando gustes. Muchísimas gracias. Era la opción de compartir pantalla. Como ya lo ha mencionado el doctor Prudencio, soy Rosalba Angulo y hoy les voy a hablar del tema en el cual centro mi investigación doctoral y por qué los biomarcadores y los bioindicadores pueden representar un nuevo enfoque al problema antiguo que tenemos en Bolivia de evaluar la calidad del agua. Estamos nosotros acostumbrados a ver todo el tiempo noticias de este tipo, donde nos alertan sobre niveles de contaminación del agua en distintos cuerpos de agua superficiales. Aquí estas noticias son de hace un mes y medio. Este es de julio y la del río Rocha es de enero de este año. Entonces, ya se nos ha hecho prácticamente costumbre ver todo esto. Pero cuando hablamos de contaminación del agua, ¿qué es lo que realmente sabemos? La mayoría de la gente tiende a quejarse de la contaminación cuando la afecta de alguna manera, ya sea al paisaje, por el olor que puede tener el río, por la apariencia. Con los monitoreos que se hacen habitualmente, nosotros sabemos que hay algunos metales, suele encontrarse pesticidas, también buscamos microorganismos patógenos. Independientemente, si revisamos la literatura, aproximadamente se conoce que hay unos 100.000 productos químicos que se encuentran en el mercado actualmente. De esos 100.000, 500 más o menos han sido clasificados como químicos extremadamente peligrosos, de acuerdo a sus propiedades. Entonces, si nosotros vemos esta analogía con un iceberg, lo que nosotros no conocemos sobre la calidad del agua viene a ser todo esto. Con los recursos que tienen normalmente nuestras gobernaciones, municipios, no es posible que se hagan análisis exhaustivos de la calidad del agua, ni siquiera periódicos frecuentes. Entonces, no conocemos a cabalidad qué es lo que tenemos en el agua, incluyendo los que denominamos contaminantes emergentes. Tampoco sabemos cuál es el efecto de todos los contaminantes que tenemos. Si nosotros revisamos los parámetros que nuestra legislación nos pide monitorear en cuerpos de agua, todos están colocados de manera individual, como si en el agua solamente yo tuviese ese compuesto, ya sea un metal, sea un pesticida, y los límites en los cuales puedo encontrarlos de acuerdo a la categoría del cuerpo de agua, considerando que la mayoría de los cuerpos de agua en Bolivia no están ni siquiera clasificados. Pero sabemos que cuando tenemos más de un compuesto presente en el agua puede haber interacciones químicas. Y estas interacciones pueden resultar en que estos compuestos tengan una mayor toxicidad o un mayor efecto que el que tienen individualmente, o por el contrario, que el efecto se anule o que no haya realmente una modificación entre ambos. Tampoco sabemos qué efectos hay sobre los organismos que habitan nuestros ecosistemas acuáticos, incluyendo efectos que pueden ir desde genotoxicidad, potencial neurotóxico,
compuestos que pueden alterar el sistema endocrino. La lista es bastante larga. Si nosotros revisamos los parámetros de calidad del agua que tenemos, estos son los que se miden en los monitoreos en la cuenca del río Guadalquivir, hay 42 listados. En un reporte que se ha presentado este año, dicen que la recomendación frente al manejo de estos parámetros es reducir el número de los 45 a solo 20, de los 42 a solo 25 para optimizar recursos. Pero esta reducción no está basada en ningún estudio acerca de la calidad real del agua, sino simplemente en que en algunos casos no se miden todos los parámetros en todos los puntos, en algunos casos no se ha medido en ningún punto algunos parámetros, entonces no se sabe exactamente qué es lo que ocurre con nuestros ríos, pero tenemos una larga lista de compuestos que deberíamos monitorear, pero que no somos capaces de hacerlo. Frente a esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Para quienes no están familiarizados con el tema, un bioindicador es cualquier organismo vivo que me va a servir para poder verificar el estado del ecosistema. Pueden ser plantas, animales, microorganismos, y me permiten ver cuál es el efecto que los compuestos que se encuentran presentes en ese ecosistema puedan tener sobre estos organismos. Y por otro lado, los biomarcadores son características que pueden ir desde la morfología, la fisiología o características bioquímicas que nosotros podemos medir en estos organismos y que la característica más importante es que los biomarcadores nos van a mostrar cuando un cambio está ocurriendo. Y en el mejor de los casos, este cambio va a estar relacionado con un compuesto o con un grupo de compuestos en particular. Una de las grandes ventajas de los biomarcadores es que nos muestran cuál es el efecto de esas sustancias que sean realmente biodisponibles en el ambiente. No solamente de aquellas que podemos tener que nos dan en un análisis químico, sino de esa parte de ese compuesto que es capaz de interactuar con los organismos. Además, nos va a permitir tener la evaluación de mezclas de compuestos complejas, que es el escenario más común en los ríos que tenemos que están contaminados. Y además pueden servir de una alerta temprana a procesos en los que ya tenga afectaciones que sean muy grandes y que estén a nivel de población, a nivel de ecosistema. Entonces me pueden servir para alertar antes de que estos procesos ocurran. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo nosotros al respecto? Eso era como una introducción. Estamos trabajando, digo estamos porque también aquí se han involucrado estudiantes de la sede de Tarija y de la sede de Cochabamba que están coadyuvando en esta investigación. Trabajamos con un organismo que se encuentra habitualmente en cuerpos de agua limpios, en aguas calmas. Es una planaria, un gusano plano. En el caso de mi tesis estoy trabajando con la Smithsea mediterránea, que es un organismo del cual se tiene mucho conocimiento, hay mucha bibliografía al respecto. Se conoce muy bien su fisiología, la forma en la que responde a diversos estímulos y además tiene una particularidad que si yo divido este animal en 1, 2, 3, 5, 20 o 200 piezas, cada una de ellas va a regenerar un organismo completo, con todas las características del organismo adulto. Eso nos permite, al mismo tiempo que tenemos un organismo adulto completo en estado de hemostasis, trabajar con otros organismos que están regenerando, que es lo más parecido al proceso de evolución de un nuevo organismo, a partir de un huevo, a partir de las células del padre y de la madre del organismo. Entonces, con este organismo nosotros hemos trabajado haciendo ensayos sobre mortalidad, regeneración, cambios morfológicos, cambios en la conducta del animal, efectos neurotóxicos y genotoxicidad.
¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Nuestro trabajo consistió en trabajar con 3 metales que son ubicuos en el ambiente en Bolivia: aluminio, cromo 6 y zinc, y con 2 pesticidas, un insecticida, el imidacloprid, y un fungicida, el tebuconazol, que son de toxicidad moderada, no son compuestos altamente tóxicos, entonces no se esperaría que se tenga efectos particularmente muy alarmantes solo con leer la etiqueta. Con estos compuestos hemos realizado los ensayos de letalidad para determinar las concentraciones en las que podíamos trabajar. Además, también hemos verificado los efectos subletales, tanto en cambios morfológicos en la planaria, es decir, en cómo la planaria, que es un organismo acuático que está en un ambiente en el cual nosotros hemos introducido selectivamente estos metales y pesticidas, responde. La capacidad de regeneración de la planaria le permite, a pesar de sufrir efectos por la acción de estos contaminantes, regenerar sus tejidos y continuar muchas veces viva, pero con algunos efectos que a veces son irreversibles, como por ejemplo en este caso vemos que la forma de la planaria ha cambiado, la coloración se ha despigmentado. Todos estos efectos están relacionados con cambios directamente dentro de las células del organismo y los podemos nosotros asociar a un tipo de contaminante en particular. También hemos realizado pruebas de movimiento en la planaria para ver si es que hay algún efecto que haga que la planaria pierda movilidad, por ejemplo. Los ensayos de conducta son muy importantes porque si bien un organismo no muere frente a un evento tóxico en su entorno, el hecho de que no sea capaz de alimentarse o no pueda moverse y escapar de sus depredadores va a poner en riesgo su vida y por lo tanto también a la población a largo plazo. Así que con estos ensayos y con los ensayos de regeneración en los que vamos midiendo cómo la planaria va regenerándose, tanto la parte de la cabeza como la parte de la cola, y si hay una diferencia versus un control, nosotros hemos decidido quedarnos con el aluminio y con los 2 pesticidas para continuar con otros ensayos posteriores. Porque el aluminio, dentro de las concentraciones que se encuentran permitidas en nuestra legislación para contenido de aluminio en cuerpos de agua, entre 0,2 y 1 miligramo por litro, 0,2 y 0,5 miligramos por litro en cuerpos A y B y 1 miligramo en cuerpos de agua tipo C, presentaba efectos nocivos evidencias de efectos nocivos sobre la planaria. Entonces, hemos continuado con los ensayos tanto del aluminio solo como de la combinación del aluminio con tebuconazol y de los 2 pesticidas entre sí. De esa manera hemos evaluado la regeneración a través de la formación de los fotorreceptores de los ojos. Hemos visto ya a nivel de las células, a nivel celular, los efectos que estos contaminantes tienen en la producción de las células madre. Cuando el organismo se está regenerando, las células pluripotenciales que tienen permiten que el organismo pueda regenerar cualquier parte perdida, sea la cabeza, sea la cola, sea una parte lateral. Y estas células se activan o se desactivan de acuerdo a la presencia de los contaminantes. Entonces, siempre trabajando con un control, con un grupo de planarias que no están expuestas, que están en un medio en el que normalmente se crían, comparamos cuál es el efecto que hay de contaminantes, como por ejemplo en este caso que nosotros tenemos un incremento en el número de células que se pueden ver como puntos brillantes frente a la presencia de algunas sustancias como el aluminio, la mezcla de aluminio y de tebuconazol. Y en este caso, solamente el tebuconazol solo
nos produce una reducción en la producción de las células madre en función, siempre comparando con el control. También hemos verificado, perdón que no puedo verla. También hemos verificado el efecto sobre la regeneración del cerebro de la planaria. La planaria tiene una característica muy particular, a pesar de ser un organismo invertebrado, posee un sistema nervioso cefalizado, es decir, que hay una parte del sistema nervioso que se diferencia claramente del resto, que es un cerebro primitivo. Entonces, nosotros podemos, a través de tinciones de inmunohistoquímica, que es lo que están viendo aquí, observar cómo se ha regenerado el cerebro en esas planarias en las que se han decapitado, y luego de 7 días y del protocolo de tinción, nosotros podemos comparar qué ocurre con el control y con las planarias que han sido afectadas por este caso. En algunos casos, como en la presencia de aluminio en 1.08 gramos, tenemos un porcentaje que oscila entre un 25% de planarias que no han llegado a regenerar el cerebro. Y estamos hablando de concentraciones bajas. Entonces, estamos haciendo la réplica de estos ensayos y comparando con otras mediciones para poder ver cuáles son los resultados, cuál es el panorama global de los resultados. Pero los ensayos preliminares nos muestran que sí hay efectos dentro de las concentraciones ambientalmente importantes del aluminio y de estos pesticidas. ¿Qué nos queda dentro de este trabajo? La realización de la expresión genética de la toxicidad, que estamos en esa etapa de la extracción de ARN y luego la conversión de ADN para ver qué genes son los que se activan frente a las diferentes efectos tóxicos que tenemos en el caso de la planaria. Para terminar en 2 minutitos más. Paralelamente hemos trabajado también en Tarija con la estandarización de un protocolo de una planta, de una lengua nativa, una planta acuática, porque necesitamos tener organismos de diferentes niveles tróficos. Y en este caso nosotros hemos trabajado con una planta nativa porque necesitamos ver cuál es la respuesta de los organismos en nuestras condiciones diferentes de temperatura, de presión, de las características que crecen en nuestro medio son muy distintas a las características que se tienen en los protocolos estandarizados en los países del hemisferio norte. Así que nosotros hemos realizado ensayos también utilizando aluminio, cromo y en este caso plomo por separado y luego en mezclas y en mezclas de metal y pesticida. Estamos también viendo que dentro de los niveles que se tienen usualmente como niveles permitidos de aluminio, de plomo y de cromo, hay efectos en el crecimiento de la planta, siempre comparada versus un control. Para poder tener una herramienta que nos permita analizar mezclas complejas, de composición compleja, hemos utilizado la LENMA también para evaluar la calidad de aguas residuales tratadas. Porque uno de los problemas que tenemos es de que las plantas de tratamiento deben cumplir unos ciertos parámetros de calidad, pero generalmente están más basados en niveles de DBO, de QO, coliformes, pero no sabemos qué es lo que ocurre con todo aquello que una planta de tratamiento no puede remover. Las plantas de tratamiento no están diseñadas para remover, por ejemplo, metales, pesticidas, contaminantes emergentes como cafeína, medicamentos, productos de cuidado personal, etc. Y todo eso entra y sale de una planta de tratamiento. Hemos trabajado con 3 muestras, aquí hay 2, con diluciones de las aguas tratadas y exponiendo la LENMA a estas. El único estadísticamente significativo, tenemos respuestas sobre el 25% de la dilución. La única muestra que está más próxima al control es la dilución del 10% en los 2 casos.
En el caso de las plantas se cuenta el número de hojas de las plantas y el tiempo de duplicación. Para estas plantas, un tiempo de duplicación menor a 2.5 días es lo que se considera como estándar. Entonces, si el control cumple con esta condición, lo comparamos con las otras muestras. Entonces, vemos que en muestras que ya tienen un 25% de la mezcla de agua limpia con el agua residual, nosotros ya vemos efectos de clorosis, una disminución en el número de frondas. Claramente hay un efecto fitotóxico que ahora en los futuros análisis vamos a ver si se debe a, por ejemplo, efectos de estrés oxidativo o qué es lo que está ocurriendo. Eso es lo que nos queda pendiente respecto a la lima. Para terminar, los análisis químicos de calidad de agua son necesarios. No pretendemos decir que no debemos hacer análisis, todo lo contrario, pero los métodos biológicos que están basados en los efectos, es decir, que nos miden el efecto que el contaminante tiene en el agua, pueden permitir entender mejor cuál es la dinámica de los ecosistemas que están bajo condiciones de estrés por la polución, sin necesidad de conocer exactamente toda la composición del agua, lo cual para nosotros es imposible porque no tenemos ni los recursos económicos ni técnicos para realizarlo. Entonces, una propuesta de este trabajo es incluir los bioensayos y estos procesos de evaluación de efectos dentro de los monitoreos y de las evaluaciones de calidad de agua, como una manera de poder ver si es que realmente hay un efecto negativo. Entonces sí necesitamos saber específicamente cuál es la composición del agua para ver cuáles son los componentes que pueden estar causando esos efectos negativos que ya estamos viendo. Y no simplemente quitar o sugerir reducir parámetros porque o no se hacen o no se han muestreado en todos los puntos o no se pueden mandar a realizar los muestreos. Es interesante aprender de los países vecinos que ya utilizan estas herramientas de monitoreo, como Argentina, Brasil, México, por ejemplo, para poder nosotros tener herramientas adecuadas a nuestra realidad y a nuestro contexto dentro de los ecosistemas en Bolivia. Gracias por su tiempo. Eso ha sido un resumen muy breve del trabajo de investigación que estamos realizando respecto al empleo de biomarcadores y bioindicadores y por qué pueden servir para evaluar la calidad del agua en Bolivia. Gracias, doctor. Muchas gracias, Rosalba. Terminadas las exposiciones, vamos a dar paso a las preguntas sobre su trabajo. Vamos a entonces seguir con Lilian Rivera, estudiante de Ingeniería Ambiental y miembro del CISEI de Cochabamba, con el tema de modelación de la recarga hídrica de una microcuenca a partir de un balance hídrico de suelos y un método de prospección geofísica. Liliana, por favor, puedes prender la cámara, gracias, y empezar tu exposición. Gracias. Ahora comparto pantalla. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, se ve bien. Adelante, Liliana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Yo presentaré el trabajo de grado que vengo realizando, el cual lleva por título Modelación espacial de la recarga hídrica de una microcuenca a partir de un balance hídrico de suelos y un método de prospección geofísica. Se trata de un caso de estudio en la microcuenca de Birbini, ubicado en Tiraque. Para empezar, recordemos que las aguas subterráneas son un recurso que cada vez cobra mayor importancia, principalmente por su papel ecológico fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Afortunadamente, hoy en día existe una mayor conciencia y noción del funcionamiento del sistema hídrico subterráneo, por lo que ya se vienen implementando, desarrollando medidas de protección y preservación de los recursos subterráneos. Para hacer esto posible, se vienen desarrollando numerosos estudios
que en general son enfocados o se basan en determinar la recarga hídrica potencial de una región en particular o identificar zonas de recarga hídrica potencial. Para comprender esto mejor, recordemos que la recarga hídrica se define como un proceso de infiltración o incorporación de agua hacia los acuíferos o zonas saturadas. También hay autores que definen la recarga hídrica como el volumen de agua que se infiltra en un tiempo determinado. El área donde ocurre este proceso es lo que se conoce como zonas de recarga hídrica. En Cochabamba, algunos de los estudios más recientes que se tienen es, en primer lugar, el realizado por APASA como parte de su trabajo de grado, quien determinó la recarga hídrica potencial en la cuenca del Valle Alto de Cochabamba. El autor destacó a la región de Tiraque por presentar las zonas con mayores valores potenciales de recarga. El otro estudio que se tiene en la región es el realizado por Rodríguez el mismo año, quien identificó las zonas de recarga hídrica potenciales en la microcuenca de Birbini en Tiraque, aplicando un método participativo. Para poder comprender mejor el funcionamiento del sistema hídrico en esta región, en particular en Tiraque, y poder comparar los estudios que se tienen con nuevos resultados, es que se ha propuesto mi trabajo de grado como parte del proyecto 2, Gestión Integral del Agua del programa BLIR. En mi trabajo de grado me he planteado como objetivo general el de modelar espacialmente la recarga hídrica en la microcuenca de Birbini a partir de un balance hídrico de suelos y un método de prospección geofísica. Para esto me he planteado 4 objetivos específicos. En primer lugar, el de establecer un flujo de geoprocesamiento con datos espaciales de la microcuenca de Birbini, para posteriormente poder determinar mapas de recarga hídrica a partir de un balance hídrico de suelos desarrollado por Gunther Chosinski. Posteriormente comparar los resultados de este balance con un estudio de tomografía eléctrica resistiva, que vendría siendo un método de prospección geofísica, y finalmente desarrollar una herramienta dinámica dentro de un geoportal para poder generar mapas de recarga hídrica potencial en la microcuenca de estudio. Mi área de estudio, bueno, como ya lo había mencionado, ha sido la microcuenca de Birbini, una microcuenca con una extensión de 7,5 kilómetros cuadrados, ubicado en el municipio de Tiraque, y la cual es parte de la cuenca Pucara del Valle Alto de Cochabamba. En cuanto a su topografía, en la región se tiene una variación altitudinal desde los 2.900 metros hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar. La región se caracteriza por tener valles aluviales, laderas de montaña cultivables y cabeceras de cuenca. En cuanto a su vegetación, en la zona se pueden encontrar 3 pisos ecológicos. Primero, una serie de afo y xerófila con vegetación de callara, predominantemente. Luego también se tiene un piso ecológico climatófilo. Lamentablemente se encuentra en etapa de degradación. Anteriormente se tenían bosques nativos de quehuiña, pero por su estado de degradación solo se puede encontrar vegetación de luyo-luyo, muña-muña y pastizales. Y también se tiene un piso dafo-higrófilo de aliso. En la zona también cabe resaltar que existe vegetación exótica de pinos y eucaliptos, introducidos principalmente con fines comerciales en la zona. Y bueno, también cabe resaltar que parte de la pérdida de la vegetación nativa en la zona se debe a diversas actividades antrópicas, como la ampliación de la frontera agrícola, el sobrepastoreo, el incremento de los asentamientos urbanos, entre otras cosas. Para mi trabajo se han establecido 3 etapas en toda la metodología. En la primera se ha realizado un geoprocesamiento de datos. En primer lugar, se ha sistematizado y homogeneizado toda la base de datos espaciales que se necesitaban para
ejecutar el modelo. Para ello se ha recurrido a un estudio realizado anteriormente, de la cual se ha podido recopilar datos espaciales de 5 variables biofísicas: la capacidad del campo, el punto de marchitez permanente, el coeficiente de retención, coeficiente de infiltración y el porcentaje de horas de luz solar. También se ha recurrido a Climate-NJ para tener datos de precipitación y temperatura mensual para todos los meses del año 2020. Toda esta base de datos ha sido homogeneizada a un tamaño de celda 30 por 30 y a un sistema de coordenadas proyectadas UTM. Posteriormente se ha realizado el flujo de geoprocesamiento con base en el balance hídrico de Chosinski. Para ello se ha utilizado la herramienta de Model Builder de ArcGIS en su versión 10.5, y finalmente se ha determinado el potencial de recarga hídrica mensual y anual en la zona de estudio. Como segunda etapa se ha hecho la comparación de los resultados del balance con un estudio de tomografía eléctrica. El estudio de tomografía eléctrica ha consistido en, bueno, para este estudio se han realizado 5 transectos, 3 en la parte alta de la microcuenca y 2 en la parte baja. En este estudio se han realizado diversas salidas a campo conjuntas con investigadores asociados al proyecto, también con comunarios de la zona y algunos expertos en este tipo de estudios en el Valle Alto de Cochabamba. Bueno, pues en campo se ha hecho toda la recopilación correspondiente de la base de datos en crudo o en bruto, si así se quiere, y posteriormente se ha hecho todo el procesamiento en 3 softwares principalmente para poder hacer una interpretación litológica de todos los registros que se han realizado en campo. Y bueno, después de hacer este estudio y obtener toda la interpretación de los transectos, es que se ha realizado una comparación a nivel cualitativo únicamente. Para ello se ha hecho una sobreposición de los transectos de tomografía que se han realizado sobre el mapa de recarga hídrica anual que se ha obtenido con el balance hídrico de Chosinski, y se ha hecho la descripción cualitativa. Finalmente se ha desarrollado un geoportal. Para ello primero se ha trabajado con el paquete Shiny, que es una librería que se tiene en el lenguaje de R, en el software RStudio. Posteriormente se ha hecho la codificación general de todo el geoportal. Se ha utilizado las librerías que se mencionan. Y después se ha hecho el diseño de la interfaz y el servidor de este geoportal o aplicación, como le denomina el paquete. Y bueno, para eso se tenían 2 secciones. Primero un UI, que viene siendo el diseño de la interfaz con una función, y posteriormente la parte del servidor, que es donde se han ido cargando todos los archivos que se iban a mostrar en la plataforma, y también las ecuaciones necesarias para realizar o obtener los mapas. Bueno, ya partiendo a los resultados, primero se ha tenido el flujo de geoprocesamiento que se muestra en la pantalla a partir del balance hídrico de Chosinski. Bueno, todas las formas, si se quiere, remarcadas de color celeste representan todas las variables de entrada que requiere el modelo para correr. Y bueno, por mencionar algunas, se tiene la precipitación mensual, el coeficiente de retención, de infiltración, la capacidad de campo, punto de marchitez permanente, temperatura, entre otros. Todas las formas de color amarillo o naranja representan cada una de las ecuaciones que plantea todo el modelo, toda esta metodología, que vienen siendo 14 procesos en total, y todas las formas verdes representan todos los subproductos o variables biofísicas que van siendo calculados a lo largo del proceso para finalmente obtener el mapa de recarga hídrica potencial mensual en este caso. Es a partir de ese modelo que se ha podido generar estos 12 mapas de recarga hídrica en la microcuenca de estudio. Y bueno, aquí en esta parte se puede observar los valores que se han obtenido para cada mapa, ¿no? Resaltar en el mes de febrero que se ha obtenido, o que es el mes en el que se han podido registrar los mayores valores de recarga, llegando hasta los 400 milímetros en algunas zonas.
y también en el mes de diciembre, que es donde se tenían altos valores de recarga. Y bueno, a nivel general, los valores a lo largo de los meses van fluctuando entre los 100 milímetros, y los meses de mayo, julio y noviembre es los meses donde, según el modelo, esta metodología, no se tendría recarga potencial en la microcuenca de estudio. Haciendo una sumatoria de los mapas mensuales de recarga, es que se ha obtenido el mapa de recarga anual, que es el que se observa en la parte de arriba, en el cual se observa que los valores de recarga llegan a superar los 1000 milímetros, y quise hacer una comparación con el mapa del coeficiente de retención porque se ha visto una relación bastante estrecha. Aquí tal vez resaltar que el coeficiente de retención, bueno, para esto se ha asumido que en las zonas con mayor densidad boscosa, el coeficiente correspondía a 0,20 o 20% básicamente, y en las zonas con menor cobertura vegetal se ha asumido un valor de 0,12 o 12%. Entonces, aquí lo que podemos observar es que en estas zonas donde están pintadas de verde, que vienen siendo las zonas con mayor densidad boscosa, en este caso están representadas por vegetación de eucaliptos y pinos. Y si comparamos con el mapa de recarga anual, podemos ver que aparentemente en las zonas con mayor densidad boscosa, en este caso, se tienen menores valores de recarga. Esto se atribuye a la intercepción del agua que ocurre por la vegetación en la zona. Y bueno, también se ha hecho una comparación con el estudio cualitativo que se ha desarrollado por Rodríguez en la misma microcuenca de estudio, en la que se ha encontrado igual esta coherencia, ¿no? Cabe resaltar tal vez aquí que hay autores que atribuyen o relacionan los porcentajes de cobertura vegetal, como tal vez Matus, que atribuyen los mayores porcentajes de vegetación a mayores valores de recarga. Sin embargo, este no es el caso, y en el estudio de Rodríguez se resalta tal vez este aspecto, porque se ha visto que las zonas con mayor cobertura boscosa se encontraban sobre bosques de eucaliptos y pinos. Entonces sabemos que son especialmente los eucaliptos, vegetación que consume grandes cantidades de agua y que disminuyen la reserva subterránea en las zonas. Entonces es por eso que ha hecho un ajuste en este método, y posteriormente una interpretación asumiendo que se tienen menores índices de recarga en estas zonas boscosas. Posteriormente, en cuanto al estudio de tomografía eléctrica, como he mencionado, en la zona alta se han hecho 3 transectos. Este es el primero, y bueno, haciendo la interpretación litológica, se ha obtenido que en la parte superficial de la cuenca se tiene presencia de material conglomerado, y por debajo de esto presencia de areniscas, mayor estado de consolidación que en la zona en la zona baja de la microcuenca, y también una parte de la roca consolidada o fracturada. Esta interpretación cabe resaltar que se ha realizado con la ayuda de expertos en este tipo de estudios, y en cuanto al segundo transecto, que ha sido de menor longitud que el primero, igual se ha podido observar en la parte superficial de la cuenca, del transecto, material de mayor granulometría como el conglomerado, compuesto por gravas y bolones, y por debajo de esta capa la presencia de material más consolidado como las areniscas. Y en el tercer transecto se ha observado igual, en la parte superior, material permeable o material de mayor granulometría, con los conglomerados también que se han observado en los otros transectos, y también por debajo las areniscas. Aquí tal vez mencionar también que se tienen, que en este transecto se ubicaba una de las vertientes que se tiene en la microcuenca, y que justamente se ha podido ubicarlo frente o por encima del
de las zonas donde se tenían estas capas permeables, lo que podrían explicar el afloramiento del agua en esta zona, lo que igual ocurría con la otra vertiente que me olvidaba mencionar en los otros transectos. Bueno, después he hecho una intersección de estos transectos en cada una de las zonas. En esta zona alta se puede observar, bueno, toda la parte amarillo se corresponde al material conglomerado en la zona, con valores desde 600 hasta 1500 ohmios por metros. Y por debajo la predominancia de areniscas. También se ha hecho la comparación con la geología del lugar y se podría decir que existe cierta coherencia por los materiales propios que se encuentran en esta formación geológica que viene siendo la formación de Ansaldo. Ya yéndonos a la parte baja de la cuenca, los dos transectos que se han realizado. En el primero, en la parte superior, se ha observado material un poco, menos permeable que en la parte de arriba. Claramente en esta zona los materiales se encontraban en menor estado de consolidación. Y bueno, por debajo de la capa de la roca fracturada o consolidada es que se ha encontrado recién material más permeable, por así decirlo, como las arenas con gravas y bolones, y también una parte con arenas con arcillas y limos. En el segundo transecto se ha observado en la parte superior la presencia de arcillas y limos, y por debajo también presencia de arenas, gravas y bolones. Haciendo la intersección también se ha podido obtener esta relación. En la parte, a diferencia de la zona alta, en esta zona se ha podido observar que en la parte superficial no existen zonas tan permeables como zonas permeables en la parte superficial del suelo, sino por debajo. Y bueno, también se ha hecho una relación con la geología del lugar, a grandes rasgos, obviamente, y también se ha observado el material que es propio de estas formaciones geológicas, en este caso dos depósitos de abanico aluvial y depósitos aluviales, con presencia de gravas, arenas, limos y arcillas. Después se ha hecho la sobreposición de estos transectos sobre el mapa de recarga hídrica anual. Y bueno, se ha visto que estos correspondían a las zonas que según el balance hídrico de suelos corresponden a zonas con mayores valores de recarga. Y bueno, a nivel general, considerando la interpretación litológica que se ha realizado, se podría decir que en la zona alta, debido a que la capa superficial de los transectos estaban compuestos por suelos permeables, podrían existir zonas de recarga subsuperficial y en la zona baja zonas de recarga subterránea. Finalmente se ha desarrollado el geoportal para poder replicar este modelo, generalmente basado en el modelo de Chosinsky, con nuevas variables espaciales, es decir, datos actualizados. El geoportal se divide en tres apartados, por así decirlo. Primero el encabezado, el menú y el cuerpo del mismo. En la primera sección de todo el geoportal se pueden encontrar algunos fundamentos del modelo, donde se puede encontrar toda la base teórica, todas las relaciones matemáticas que se hacen en el modelo, para poder generar estos mapas de recarga hídrica. Y bueno, en sí toda la base teórica es bastante amplia y en esta sección se la detalla variable por variable, básicamente. En el segundo apartado del geoportal se puede encontrar los resultados que se han obtenido en mi trabajo de grado, aplicando el balance hídrico de Chosinsky. Es un geoportal interactivo, por así decirlo, porque se puede ir, el usuario puede ir interactuando con la plataforma para poder ver cómo ha variado estos mapas de recarga a lo largo de los meses en el año 2020, que es donde se ha hecho el estudio. Y finalmente se tiene una sección más interactiva, porque en esta el usuario puede cargar nuevos datos o entradas con base en el modelo de Chosinsky, repito, para generar un nuevo mapa de recarga hídrica mensual. Esto obviamente con las variables
todas homogeneizadas, todos los datos espaciales que se reciben son en formato raster con una resolución de 30 por 30 para que todo el modelo pueda correr correctamente. Bueno, ya para concluir, primero se ha podido sistematizar y adaptar todo una base de datos de 5 variables biofísicas para la microcuenca de Birbini y para posteriormente estructurar un modelo base para el cálculo de la recarga potencial de la microcuenca de estudio. Posteriormente se ha obtenido un total de 12 mapas de recarga hídrica mensual y un mapa de recarga hídrica anual, y donde se ha determinado que los meses de febrero, enero y diciembre existe mayor recarga potencial. Posteriormente, tras una comparación cualitativa, se ha podido observar que los transectos realizados corresponden a zonas con altos valores de recarga y se ha identificado con el estudio de tomografía que en la zona alta de la cuenca podrían existir zonas de recarga subsuperficial y en la parte baja zonas de recarga subterránea. Finalmente, a partir del software de estudio, se ha estructurado un geoportal con 3 secciones que permitirán a futuros investigadores o estudiantes comprender los fundamentos del balance hídrico de Chosinsky y aplicarlo en otras zonas también para poder obtener mapas de recarga actualizados. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. De la misma manera, vamos a continuar con las exposiciones y al final se van a hacer las preguntas sobre tu presentación. Ahora vamos a pedir a la magíster Mónica Guzmán, que nos va a presentar el tema de efectos de los incendios forestales sobre el agua subterránea en el bosque seco Chiquitano. La magíster Mónica Guzmán es miembro del Grupo Hidra de Santa Cruz y también adjunto al CISEI de Cochabamba, y es una de nuestras candidatas a doctor del programa CREA. Por favor, Jimena, adelante. Muy buenas tardes a todos, gracias por la introducción. No sé si me podrían confirmar si pueden oírme y ver mi presentación correctamente. Está todo perfecto, Mónica, adelante. Muchas gracias. Nuevamente muy buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta mesa temática. Como bien lo dijo el doctor Prudencio, pues estoy en estos momentos finalizando mi doctorado y justamente esta presentación está relacionada con los datos que se han obtenido. Pero antes de eso, pues quiero mostrarles una sobrevista de lo que vamos a ver en el tema específico, que es básicamente la estimación de la recarga hídrica y cómo influyen los incendios forestales sobre la misma bajo el bosque seco chiquitano. Les voy a mostrar una pequeña introducción hasta llegar a las conclusiones que hemos obtenido hasta la fecha. Y como primer dato quiero hacer un poquito evidente, o muy evidente, un problema muy latente en la chiquitanía boliviana. Seguramente todos conocen de que estamos permanentemente azotados por lo que son incendios forestales. Uno de los más conocidos fue el año 2019, en la cual se estima que el Amazonas perdió aproximadamente 2.5 millones de hectáreas. Es un poquito difícil de imaginar esta gran cantidad, pero si lo comparamos con canchas de fútbol, pues esta cantidad de pérdida por causa de incendios forestales equivale a 4.2 millones de campos de fútbol, según el INPE. Y bueno, además de los incendios, también es sabido que en la Chiquitanía hay problemas muy complejos relacionados con el agua, que a nivel mundial son también muy evidentes. Este dato de 1.9 billones de personas que actualmente viven en áreas que suelen tener escasez hídrica es obtenido por la UN y publicado justamente por las Naciones Unidas, y una estimación también de que el 2050 se va a tener 3 billones de personas. Entonces tenemos dos problemas muy interesantes, pero muy sentidos en la región, bueno, a nivel mundial y en la región chiquitana, pero ¿estarán estos problemas de alguna forma conectados? ¿Será que los incendios forestales de alguna vez estarán afectando la disponibilidad hídrica en nuestra chiquitanía?
pues creo que la lógica nos dice que sí, es muy probable que haya un efecto de los incendios forestales sobre el agua subterránea de la Chiquitanía, que es la fuente número 1 para el abastecimiento de agua en las tierras bajas. Y precisamente porque tenemos cierta cantidad de agua que entra en cierto periodo de tiempo a nuestros acuíferos, y justamente esta distribución del agua, pues la conocemos por lo que es el ciclo hidrológico. Sabemos que si entra 1 litro de agua a 1 hectárea de bosque seco chiquitano o de cualquier región del mundo, pues ese litro de agua tiene que salir por diferentes procesos, ya sea transpiración, escorrentía, evaporación, y una parte también puede quedarse almacenada. Todo esto responde a la conservación de la masa. Entonces, notamos que un incendio forestal, pues de repente va a afectar a la transpiración porque va a consumir vegetación, de repente puede cambiar las propiedades del suelo afectando a la escorrentía, por ende, de alguna manera va a afectar a este remanente que nosotros conocemos como recarga. Pero antes de continuar esto, pues hablaremos un poquito de lo que son los modelos, que es creo que una de las herramientas favoritas que tenemos para tratar de visualizar estos procesos y ver cómo un cambio puede afectar a la disponibilidad hídrica. Y pues bueno, sabemos que un modelo básicamente va a ser la representación de la realidad. Estamos modelando la realidad para poder experimentar y ver qué es lo que va a pasar con diferentes variables en determinado periodo de tiempo. Es como nuestra bola de cristal que usamos para predecir el futuro en términos, en este caso, de la disponibilidad hídrica. Y de repente el modelo pues cuenta con estas partes. Tenemos los procesos que vamos a representar. Si me interesa la recarga, voy a tomar cierto grupo de ecuaciones. Si de repente me interesa la velocidad de movimiento de ciertos contaminantes en el agua, voy a tomar otro set de ecuaciones. Y lógicamente todas estas ecuaciones, al manejar mapas, al manejar un gran volumen de información, pues va a ser indistinto que tengamos que utilizar un determinado software. Luego, para modelar, también necesitamos conocer ciertos límites, cuál es el límite de nuestro acuífero, cuál es la profundidad de nuestras areniscas, etcétera. Y finalmente, pues las entradas, que son generalmente las variables climáticas, lo que pone a funcionar al modelo, la lluvia, la temperatura, etcétera, ¿no? Y una vez que tenemos todos estos parámetros, pues podemos utilizar un modelo o varios modelos y generar resultados. Y muchas veces los resultados no van a ser lo que esperamos, no van a representar la realidad que queremos representar, especialmente si se trata de aguas subterráneas y modelos de recarga donde generalmente hay tanta incertidumbre de por medio. Entonces, lo que hacemos generalmente, tradicionalmente, es pues usar un as bajo la manga que tenemos los que trabajamos en la parte de modelación hidrológica. Y ese es el proceso de calibración, en la cual pues lo que hacemos nosotros es empezar a jugar con ciertos parámetros, que justamente son esos números dentro del modelo, que pueden ser muchos, que ponen a funcionar al modelo y realmente hacen que el modelo reproduzca ciertos resultados en función a las entradas que tenemos, y ese proceso le llamamos nosotros calibración. Pero algo que muchas veces obviamos es que no solamente tenemos incertidumbre en la calibración, en los parámetros específicamente de un modelo, porque todo el proceso de modelado responde a la toma de decisión. En todos los pasos que hemos seguido hemos tomado ciertas decisiones para representar nuestro sistema hídrico en este caso, por lo tanto todo está sujeto a lo que es incertidumbre. Y bueno, pues en este caso volvamos a la pregunta, ¿qué es lo que pasa con los incendios forestales y cuál es su efecto en la recarga hídrica? Tomando en cuenta que vamos a tratar de resolver esta pregunta utilizando modelos. Y un poco abordando el tema de los incendios, pues resulta que hay bastante información sobre el efecto que pueden causar los incendios forestales. Sin embargo, esta información está muy dispersa en revistas de biología, abordando el tema de cómo los incendios afectan a ciertos grupos de vegetación, en libros de mecánica de suelos, artículos de mecánica de suelos, abordando el tema de ciertos parámetros del suelo, y así. Tenemos gran información dispersa entre diferentes disciplinas, pero también entre diferentes tipos de publicación. No nos olvidemos que los incendios son impredecibles, entonces mucha información rescatada, producto de la ocurrencia de un incendio, están en reportes gubernamentales
post-incendio. Otro problema que hemos tenido, pues es justamente de que cuando se aborda el problema de los incendios forestales y seguridad hídrica, pues se enfoca en la investigación en lo que es los caudales pico y el transporte de sedimentos, que es básicamente cómo se desarrolla la escorrentía superficial. Y finalmente también tenemos algunas contradicciones entre la literatura, donde en algunos casos incluso se menciona que después de los incendios forestales, los caudales en ciertas zonas han subido y también las tasas de infiltración. Y lógicamente tenemos publicaciones que dicen lo opuesto. Entonces tenemos una gran cantidad de información que no necesariamente nos ayuda a responder cuál es el efecto de los incendios en la recarga. Por lo tanto, justamente la investigación que hemos abordado responde a dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo incluimos toda esta generación de conocimientos a través de modelos para determinar qué es lo que pasa con la recarga? ¿Qué es lo que tengo que hacer variar? ¿Dónde tengo que apuntar? Y finalmente, pues, ¿cómo estos cambios van a afectar en la recarga hídrica de nuestro sitio de estudio? Que voy a mostrar a continuación. Y justamente para responder la primera pregunta, pues se ha hecho un exhaustivo análisis bibliográfico y algo que nos ha parecido muy interesante es que es ver cómo estos procesos están tan concatenados y, por ejemplo, sabemos que el fuego directamente va a afectar a la vegetación. Entonces, si la vegetación se consume, pues va a disminuir la intercepción de lluvia, lo cual hace de que la lluvia tenga más chance de llegar al suelo. Entonces vamos a tener compactación por salpicadura de lluvia. Pero esto, a su vez, va a hacer que disminuya la permeabilidad. Y si a esto le sumamos la generación de ceniza, el calentamiento del suelo, que está modificando su estructura, pues tenemos que vamos a perder humedad, vamos a perder transpiración, las hojas van a morir, y eso va a producir combustible, y eso va a hacer que sea más fácil que se produzca un nuevo incendio forestal. Entonces, eso es solamente un ejemplo. Tenemos un montón de procesos que nos muestran que entrar en este escenario de incendios forestales y escasez de agua es una especie de círculo vicioso, en la cual nos dice que mayores incendios, mayor frecuencia de incendios va a generar mayores periodos de escasez. Y a la vez la escasez de agua también va a hacer propicio la generación de nuevos incendios. Además, no todos los incendios son iguales. De repente tenemos ciertas métricas para clasificar los incendios y justamente estos incendios van a actuar diferentes sobre los diferentes componentes del ciclo hidrológico. Por ejemplo, aquí tenemos dos componentes muy importantes que son la intercepción y la escorrentía superficial. Y cómo y aquí vemos cómo estos componentes son afectados y no de la misma forma por la severidad, en este caso, del incendio. Resulta que a menor cantidad de hojas, lógicamente, va a disminuir de forma lineal la intercepción, pero a la vez, a mayor generación de ceniza, calentamiento del suelo y gases, generación de gases, productos del incendio, pues va a hacer que la conductividad hidráulica saturada aumente exponencialmente. Entonces, tenemos también esa situación que es bastante compleja. Para responder esta pregunta, rápidamente les muestro un poco de la sistematización que se ha hecho sobre efectivamente los testeos de los incendios en diferentes componentes y en los parámetros que generalmente se utilizan en los modelos. Aquí tenemos rápidamente lo que es el índice de área foliar, por ejemplo, y su relación con la severidad de incendio. Y desde luego, el que les mostré en la anterior diapositiva, la conductividad hidráulica, producto de lo que es las cenizas. Y bueno, para responder la segunda pregunta, pues ya tocaba aplicar todo este conocimiento a una zona que es muy propensa a incendios. Y antes les voy a mostrar alguna información general de la misma. Nuestro sitio de estudio específico del doctorado ha sido la vertiente del Sutó. Y esta queda en San José de Chiquitos. Y es muy importante para el abastecimiento de la ciudad, juntamente con el campo de pozos que ellos tienen. Entonces, esta zona es muy característica por la serranía de San José de Chiquitos, que está llena de areniscas fracturadas, conglomerados, algunas dolomitas también y lutitas, especialmente en la zona de la segunda vertiente que se llama San Francisco. Es un paisaje que tiene bosque seco chiquitano, semideciduo,
hay problemas en cuanto a la deforestación, la temperatura es muy alta, el promedio anual es de 26 grados, y algo que llama la atención es que llueve mucho. Efectivamente, llueve aproximadamente 1000 milímetros. Sin embargo, esta aparente abundancia se da simplemente en ciertos periodos del año. Y si sumamos a esto las altas temperaturas, lo que conlleva altas tasas de evapotranspiración durante todo el año, pues vemos que realmente hay una escasez de agua muy sentida en la zona. Ahora, una vertiente básicamente es una estructura por la cual fluye agua subterránea. Tenemos el área de la vertiente, en el cual entra el agua, infiltra, después de ser sometida a la fragmentación producto de los procesos del ciclo hidrológico, pues el remanente ingresa, y por un punto sale el agua que es aprovechada por la zona. Entonces, si hablamos de modelación, pues generalmente vemos lo que es el funcionamiento de la vertiente como una serie de mapas con distinta información, la cual hemos abordado un poco cuando hablábamos de modelos. Y algo que es muy común es que utilizamos modelos de recarga basados en el balance de masa para tratar de entender qué cantidad de agua ingresa efectivamente a lo que es el área de captura de la vertiente. En este caso, voy a pasar rápidamente las ecuaciones para no demorar mucho, pero como ustedes verán es simplemente un balance de agua en el cual asumimos que el primer ingreso de agua de recarga pues corresponde al remanente. Sin embargo, después tenemos una parte muy importante y a veces poco abordada, que es el flujo de agua subterránea, porque dependiendo de qué tan cerca queda el nivel freático, pues existen otro tipo de procesos. Por ejemplo, si el nivel freático queda muy lejos de la superficie del suelo, va a haber un tiempo de demora entre el ingreso del agua y lo que es la llegada al acuífero. Y si el nivel queda muy cerca, pues definitivamente esa interacción entre la raíz de la planta y el nivel freático, pues va a cambiar el proceso de transpiración, va a modificar incluso los coeficientes de escorrentía. Entonces es muy importante esta parte en la cual nosotros solemos utilizar la ecuación en 3 dimensiones de flujo en medio poroso. Y bueno, ya entrando a los resultados de lo que ha sido el trabajo, nosotros hemos utilizado este modelo en la tesis, ha sido el último modelo que hemos estado testeando, que es el Soil Water Balance de la USGS en su versión 2.0, que es un modelo de balance de agua. Esto más el modelo ModFlow 6, que es un modelo que simula el flujo de agua subterránea una vez que la recarga ha ingresado al suelo. Pero durante todo el proceso se han utilizado 6 modelos, desde modelos un poco más antiguos, aplicados a mayores cantidades de superficie, hasta modelos más actualizados, modelos que utilizan diferente resolución de variables en cuanto al tiempo, diferentes resoluciones espaciales, y han estado involucrados muchos investigadores en todo el proceso. Ahora, precisamente, cómo hemos lidiado con la incertidumbre y realmente lo complejo que es trabajar para calibrar lo que son mapas de recarga, que nos generan resultados puntuales, en zonas donde no tenemos muchos datos, porque en esta ocasión solo instalamos algunos piezómetros. Pues lo que hicimos básicamente es que, además de generar estas variables, estos mapas de recarga, hemos ido comparando los resultados con los distintos niveles de modelación que teníamos dentro del área de estudio. Algunos modelos fueron aplicados a nivel la parte baja de la cuenca San Julián, otros modelos a nivel de la serranía San José y parte del norte. Y el modelo que les estoy mostrando aquí, el Soil Water Balance, fue aplicado específicamente a una zona dentro de la serranía de San José de Chiquitos, que se llama el Sutó. Pero además de comparar numéricamente estas tasas de recarga, también se han comparado ciertas zonas. Por ejemplo, las zonas que eran reproducidas como de mayor permeabilidad tendrían que ser comunes bajo diferentes modelos, pero no solamente eso, sino bajo diferentes enfoques. Por ejemplo, aquí tenemos una aproximación en cuanto a zonas de recarga bajo un enfoque geológico. Esto fue realizada por Alejandra Tovar, y también bajo un enfoque hidrogeoquímico, comparando lo que es la calidad del agua, o más bien dicho, el tipo del agua.
Pero además también se utilizaron resultados intermedios, calibración de parámetros intermedios, más bien dicho, validación de parámetros intermedios, por ejemplo, con mapas de evapotranspiración. Tenemos un montón de métodos para calcular evapotranspiración y es bueno comparar con otros, una comparación entre modelos. Aquí les pongo el caso, por ejemplo, de Elvis Kistanceda, quien ha utilizado el modelo CEVAL para corregir los valores de evapotranspiración, porque en el bosque la evapotranspiración es muy distinta, ¿no? Al menos debajo del dosel. Y también aquí tenemos a Kevin Loaiza, quien es un estudiante de forestal de la Universidad Gabriel René Moreno, quien nos ha apoyado con la parte de los mapas de índice de área foliar, los cuales estamos comparando. Producto de todo esto, bueno, antes de seguir, es importante mencionar que debajo de todo toda esta construcción de modelos y la parametrización bajo los diferentes enfoques, pues ha habido bastante trabajo de campo, que ha durado aproximadamente 4 años, pruebas de infiltración, muestreo, instalación de sensores, geometría fractal, permeabilidad de rocas, etcétera. Y como un ejemplo, pues ahora tenemos un modelo que nos da en promedio en el SUTO una recarga anual de 163 milímetros. Los que trabajamos con modelos sabemos de que al final el modelo le cambias un poquito un parámetro algún parámetro dentro del grupo de parámetros más sensibles de este modelo, pues y el resultado puede cambiar drásticamente. Entonces al final te reproduce un número. Este número que reprodujo este modelo en base a todas las decisiones que hemos tomado, pues era 160 milímetros, que podrían haber sido 800 milímetros o podrían haber sido 10 milímetros. ¿Cómo en realidad vamos validando estos valores? Pues aquí entra un poco la parte de comparación que hemos hecho. Este valor resulta que quedaba cerca o quedaba entre los valores reportados a nivel subcuenca, parte baja de subcuenca, reportados por Fabiana Áñez, pero también estaba cerca dentro de los valores máximos reportados por Luisa Freitas, quien utilizó otro modelo para calcular los valores de recarga dentro de la serranía. Entonces nos hacía pensar que la zona del SUTO era la zona más permeable dentro de toda la serranía de San José de Chiquitos. Y para eso también lo validamos gracias a los 2 enfoques que les había mencionado. Tenemos el enfoque geológico, donde se identificaron las zonas más permeables, aquí está el SUTO, y también el enfoque hidrogeoquímico, donde nuevamente se valida de que básicamente la química del agua hace que sea un agua de poco tiempo de residencia, con bastante bajas concentraciones de calcio y bicarbonatos. Finalmente, una vez que ya teníamos el modelo validado, pues empezamos a hacer las simulaciones y le prendimos fuego, porque ya empezamos a alterar los parámetros que son más afectados por un incendio forestal, producto del análisis que hicimos en la primera pregunta de investigación. Entonces, de repente ya teníamos tasas simuladas que respondían a mapas, en principio, de parámetros claves, como el índice de área foliar muy reducidos, que nos generaban mapas de recarga en los cuales pudimos ver las nuevas distribuciones que se generarían post un incendio de alta severidad. En este caso, tenemos que para por ejemplo, en este mapa de recarga de marzo, tenemos que para incendios de alta severidad, pues básicamente la recarga disminuiría entre 4 y 25%, que es un valor muy alto, tomando en cuenta que la cantidad de agua que ingresa por año a la vertiente del SUTO, de los 1000 milímetros que llueve, es solamente 150 milímetros aproximadamente. Es una fracción muy pequeña la cual se infiltra. Y bueno, para terminar, algunas de las conclusiones que sacamos de toda esta interacción. La primera es que sintetizar datos empíricos, porque todos los resultados de las modificaciones de los parámetros post-incendios son datos producto de la experimentación en muchos lugares del mundo. Sintetizarlos es posible, incluirlos a un modelo también es posible, y eso nos puede ayudar a anticiparnos sobre cuál sería el escenario de disponibilidad hídrica después de distintos tipos de incendios. Otra conclusión importante es que efectivamente en la Chiquitanía es muy probable, bueno, en principio en San José de Chiquitos y en el resto de la Chiquitanía es probable que después de un incendio haya ciertas reducciones en las tasas de recarga.
que no aumente, sino que la recarga disminuya todavía más. Y finalmente, algo que me parece muy importante, la filosofía que tiene básicamente el grupo de investigación en el cual trabajo, es que no se puede manejar lo que no se conoce. Pensar en proteger grandes zonas es realmente complicado, y antes de tener esta discusión, primero debemos conocerla para manejarla mejor. Saber cuáles son las zonas que tienen mayor infiltración dentro de una región, pues ya intuitivamente nos lleva a querer proteger esas zonas. Es mucho más fácil proteger a partir de leyes zonas mucho más reducidas que son realmente críticas para la infiltración. Y si de repente tenemos esta información en zonas que ya son protegidas, porque parte de la cuenca del Sotó es la zona protegida Santa Cruz la Vieja, pues incluso conocer dentro de esa zona cuáles son las zonas con mayor infiltración, mayor recarga, pues nos lleva a aplicar una ingeniería más quirúrgica, recarga artificial, en la cual se pueda aprovechar más las altas lluvias que se tienen para estancarlas momentáneamente en pequeñas zonas y favorecer la infiltración, lo cual también reduciría las tasas de erosión. Entonces es muy importante que este conocimiento ahora sea transmitido y está siendo transmitido a los tomadores de decisión justamente con esa visión. Y el mensaje final sería que efectivamente los incendios son un problema para el agua subterránea y debemos de forma urgente poner este tema sobre la mesa para discutir nuevas políticas sobre chaqueo, nuevas políticas sobre protección, que estén basadas en ciencia, en conocimientos, en datos fiables, no solamente en aspectos socioeconómicos. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ingresar a la cuarta y última exposición a cargo de la doctora Analí Baltodano, que nos va a hablar sobre el cambio de la cobertura del suelo y calidad del agua con la teledetección para ayudar a comprender las relaciones de factor impacto en la cuenca del lago Titicaca. Por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien y pueden ver mi pantalla? Está bien todo. Puedes Ok. empezar, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, yo les voy a compartir un poco lo que fue mi tesis de maestría. Soy nicaragüense, pero me interesó mucho el lago Titicaca y la cuenca Catarí, sobre todo. Entonces, mi investigación está ubicada en esta zona. Entonces, para brindar un poco de contexto, aunque probablemente ustedes lo saben mejor que yo, la cuenca Catarí es una cuenca que está muy afectada por distintos factores. El primero de ellos sería la minería en las partes altas de la cuenca, que genera alrededor de 2 millones de metros cúbicos de desechos mineros que contaminan las aguas. Luego tenemos el desarrollo urbano e industrial en la ciudad del Alto específicamente, pero también otras ciudades alrededor, que no cuentan con la infraestructura sanitaria apropiada para la población con la que se cuenta, generando aguas residuales que van a parar a los ríos de la cuenca. A su vez, también presencia de desechos sólidos y muchas industrias que no cuentan con plantas de aguas residuales. Luego, en las partes bajas, debido a la contaminación, se ha debido cambiar un poco los medios de vida de la pesca a la agricultura y la ganadería, y esto genera también residuos ganaderos y contaminación por agroquímicos. Dentro de los impactos ambientales, en el año 2015 hubo una muerte masiva de peces, aves y ranas, alrededor de 2 toneladas de estos animales por falta de oxígeno en las aguas, a la vez que pues, es visible la acumulación de los residuos sólidos, sobre todo en el área cercana a la bahía de Coana. Entonces, un poco de los objetivos que me planteé en mi tesis era la cuantificación de los cambios de la cobertura de suelo para el periodo 2006-2018,
También analizar el índice de vegetación de diferencia normalizada en la salida de la cuenca y a la vez analizar los datos de calidad del agua que fueron brindados por el Ministerio de Agua y Agricultura, sí, el Ministerio de Ambiente. Entonces comenzamos un poco con la clasificación de la cobertura de suelo. Para esto se utilizaron imágenes satelitales de Landsat 7 para la época seca y húmeda. Como mencioné antes, el periodo de estudio fue 2006 a 2018 y se utilizó un intervalo de 3 años. La clasificación fue realizada con un método no supervisado, debido a que no se contaba con información local que pudiera ser utilizada para la clasificación supervisada. Se escogió el método ISODATA, que es uno de los que produce clasificaciones más correctas. Se clasificó en 6 clases de cobertura de suelo y a estas clasificaciones se le aplicó técnicas de mejora post-clasificación. Luego, estas clasificaciones fueron evaluadas con 51 polígonos alrededor de la cuenca, obteniendo estos mapas que vemos acá para la época seca y la época húmeda. Podemos ver el crecimiento de la ciudad del Alto, sobre todo, y un poco la dinámica de la vegetación en la cuenca. Una vez tuvimos los mapas de cobertura de suelo, realizamos un análisis de trayectoria en el cual se intersectaron los mapas obtenidos para hacer una historia de píxeles. Se obtuvieron alrededor de 1023 trayectorias distintas que fueron posteriormente reclasificadas, obteniendo este mapa final de trayectorias en el que se puede observar un crecimiento urbano del 126% en 13 años, lo cual demuestra una tendencia creciente a una tasa de alrededor de 8 kilómetros cuadrados de área urbana por año. Se puede observar la importante transformación del suelo, más población e industria, que generan más residuos, y también se destacan las zonas de cambio rápido que hay que vigilar. Una vez realizamos el análisis de trayectorias, notamos que justo en las imágenes satelitales se podía ver el problema de eutrofización en el lago Titicaca, por lo que procedimos a calcular el índice de diferencia, de vegetación que mencioné anteriormente en las zonas del lago, obteniendo los siguientes resultados. Podemos ver que a través de los años se ha aumentado alrededor de 27 kilómetros cuadrados de superficie eutrofizada, en lo cual corresponde a un poco menos de 2 kilómetros cuadrados por año. Como mencioné antes, la presencia de la alga era fácilmente detectable desde las imágenes satelitales y se contaban con valores de índice que rondaban entre 0.3 a 0.8, que son comunes para zonas densamente vegetadas. Se observó un comportamiento constante a lo largo de las estaciones, se hizo tanto para la época seca como para la época húmeda, y se concluyó que la eutrofización es tan severa que no hay dilución debido a las precipitaciones a lo largo del año. Esto es un hallazgo muy importante y muy alarmante debido al alto tiempo de retención que tiene el lago Titicaca, que es alrededor de 1300 años, indicando de que los contaminantes que entran al sistema va a costar mucho que salgan. Como les mencioné antes, también trabajamos un poco con la base de datos de calidad de agua que nos brindó el ministerio, y observamos teníamos mucha información, pero a la vez era información muy dispersa y
no concluyente, en el sentido de que no se medía lo mismo en todos los puntos y las mediciones no eran constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, los datos sí nos pudieron indicar ciertos hallazgos. El principal fue que la calidad del agua empeora cuando los ríos atraviesan la zona urbana. Y esto se pudo observar aquí en este ejemplo, es el río Seco, cuando atraviesa el Alto. Se puede ver cómo los límites permisibles de acuerdo al reglamento boliviano, y se puede ver cómo a medida de que va transitando el río por la cuenca, por el área urbana, el agua va empeorando. Y este comportamiento también fue detectado en otros parámetros también importantes para la calidad del agua y que son relacionados a desechos que provienen de zona urbana. Entonces, para el desarrollo del sistema de monitoreo, lo primero que realizamos fue una distinción, digamos, de los datos de calidad de agua que teníamos. La base de datos original consistía de 410 muestras en 214 puntos de muestreo a lo largo de la cuenca. Como mencioné anteriormente, se observaron inconsistencias en el muestreo que dificultaron el análisis estadístico propuesto inicialmente. Y procedimos a realizar una clasificación basada en la posición en la que se encontraban las mediciones y en el uso de suelo que se tenía alrededor de estos puntos. Y se compararon con el reglamento en materia de contaminación hídrica. Luego, el sistema de monitoreo de la calidad de agua propuesto para asegurar un muestreo significativo y poder reducir un poco la gran base de datos que se tiene por parte del ministerio, para hacerlo más manejable y asegurar su medición a lo largo del tiempo. Se propusieron 47 sitios de muestreo que fueron escogidos mediante un proceso de jerarquía analítica que combinaban aspectos antrópicos, fisiográficos y de calidad de agua. Y si se puede ver en el mapa, las zonas en las que de acuerdo a la metodología, que son más favorables para el monitoreo de calidad de agua, corresponden mucho con el crecimiento urbano, lo cual nos indica que en esta cuenca en específico, la zona urbana es una de las mayores causas por las cuales tenemos tan mala calidad de agua en la cuenca. Las zonas con clasificación más alta correspondieron al 0.18% del área total de la cuenca y coincidían con las áreas con las zonas de crecimiento urbano. Y también se propusieron lugares de muestreo en donde ya existe un registro previo con el fin de mantener cierta consistencia histórica para monitorear el comportamiento a lo largo del tiempo. Luego, de acuerdo a los parámetros y las frecuencias de muestreo, nos fijamos mucho en los parámetros que estaban teniendo las peores concentraciones en comparación al reglamento en materia de agua, y se propusieron estos parámetros a medir en dependencia del uso de suelo identificado en las distintas zonas. Para las zonas urbanas se priorizaron parámetros que puedan medir la alta carga orgánica y de eutrofización. Se sugiere también siempre considerar los caudales o los niveles de agua para medir las cargas de contaminantes que son arrastradas a lo largo de la cuenca. En las zonas agrícolas se incorporaron pesticidas y en las zonas urbanas también se
se incorporaron compuestos de residuos industriales para controlar la formación de trialometano. Se propusieron 12 mediciones al año, considerando lo complejo y económicamente intensivo que puede llegar a ser un muestreo de este tipo, y siempre se recalca el esfuerzo que se debe tener para medir en el mismo día y en la misma hora para asegurar una consistencia en los datos. Y a manera de conclusiones, pues pudimos observar que las zonas urbanas han aumentado 2.3 veces en 13 años, y que el 95% de los parámetros medidos por el Ministerio de Ambiente superan los límites permitidos en estas zonas urbanas. La calidad de agua se deteriora cada vez más a lo largo del tiempo, es decir, las concentraciones medidas en la cuenca se están alejando cada vez más de los límites permisibles, y que las zonas urbanas son zonas prioritarias para el control de la calidad de agua. Luego, en la bahía de Coana y en el lago Titicaca ya se observan graves problemas de eutrofización que son constantes a lo largo del año y que van en aumento a una rata de alrededor de 1 kilómetro cuadrado de extensión eutrofizada por 5 kilómetros cuadrados de áreas urbanas nuevas por año. Se identifica una oportunidad de mejora en la gestión y el manejo de los recursos destinados a la cuenca, basado en las inconsistencias encontradas en la base de datos brindada por el Ministerio, y se reconoce que el sistema de monitoreo de la calidad del agua propuesto es amplio y que significa una gran inversión de recursos humanos y económicos, pero se propone para realmente saber cómo es la condición de las aguas actualmente, y de manera que se pueda proponer medidas y realizar reevaluaciones después de un año. Una parte de esta investigación fue publicada este año, y este es el código QR por si les interesa un poco profundizar más en la metodología utilizada, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Analí. Por favor, si todos los expositores pudieran prender sus cámaras. Lilian. Doctor, Liliana nos ha dejado, tenía una clase, entonces ya haya abandonado la reunión. Gracias. Voy a empezar por preguntar a los expositores si tienen alguna pregunta a otros expositores. Bien, entonces, como tienen como respuesta el silencio, yo voy a empezar con una pregunta a algunos y después vamos a abrir las preguntas a todos los presentes en la sala. Mi primera pregunta es a Rosalba. El objetivo del trabajo que me has presentado es la utilidad de los bioensayos para el monitoreo ambiental. Y ya se tiene una relación comparativa entre la utilidad del bioensayo y la utilidad del ensayo tradicional. ¿Hay algún tipo de correlación? Y en tu exposición, de repente estoy equivocado, pero se han reducido los contaminantes a contaminantes que químicamente son fácilmente comprobables, como son el aluminio, el cromo y el plomo. ¿Me podrías aclarar un poco esa relación, por favor? Muy bien. Correlación entre los ensayos químicos, me dice, y los bioensayos. O sea, mi pregunta la saco de tu planteamiento, ¿no es verdad? Y tu objetivo es encontrar la bioutilidad de los bioensayos frente a los ensayos tradicionales, que yo he asumido que son los químicos, para un monitoreo ambiental.
¿Es correcto? Eso lo has presentado tú. A ver, a lo que me refería era que las herramientas basadas en la medición de efectos, que vendrían a ser los bioensayos, sirven como un soporte para la evaluación de la calidad de agua. Van a servir como una herramienta de soporte, como una herramienta adicional, que tiene la ventaja de tener costos mucho más accesibles y que se pueden realizar sin necesidad de conocer a cabalidad la composición del agua. En la última exposición ha visto de Annalí la lista de parámetros que se tiene en el agua posibles. Y de esos va a depender la forma en la que se toma el muestreo, a dónde se manda a analizar, los resultados que se obtengan. Tal vez valga la pena, Rosalba, en tu exposición y en tu abstract, verificar un poco la manifestación de tu objetivo en términos de lo que estás explicando, ¿no? Porque al leer tu objetivo, siempre nos va a llevar a buscar qué ventaja tienen los bioensayos sobre los ensayos normales en el monitoreo ambiental de una cuenca, sin negar en ningún momento la importancia de ellos. Eso como un tema para que tú lo analices simplemente. ¿Me dejé entender? Más o menos. Si colocas la diapositiva donde está tu objetivo. Es que no he presentado el objetivo del trabajo, era el objetivo de la el objeto de la presentación. Ahorita, ¿dónde está? Permíteme un segundo, por favor. Perdón, ya había cerrado el PowerPoint al momento de cerrar. No te preocupes, no te preocupes. La pantalla. Ya, pero a lo que se refiere es creo entenderle de que los bioensayos como tales no pretenden sustituir los ensayos químicos, sino más bien por el contrario, ser una herramienta de soporte a estos. Con la ventaja de que no requiero conocer la composición química de todas las especies químicas presentes en el agua para poder saber qué efectos vayan a haber en ellos. ¿Logras ver mi pantalla, Rosalba? Sí, sí. Este es el abstract de tu trabajo. Ya. Y dice, el objetivo de este trabajo es discutir sobre la utilidad de los bioensayos y el nuevo enfoque de uso de bioindicadores, biomarcadores, como herramientas valiosas para el monitoreo ambiental. Exacto. Entonces, esta utilidad tiene que aparecer en alguna medida en tu explicación, a ver cuán útiles son. Y esa utilidad implica indiscutiblemente una relación con lo que explicas en tus antecedentes referente a los parámetros físicos y los métodos tradicionales. Es un tema de un poquito de revisión de la coherencia entre tu explicación y los documentos que presentas, ¿no es verdad? ¿Me dejó entender mejor? Ya. Ese resumen es del... el único al que tengo acceso para esta presentación. Sí. Ese es el resumen de una parte particular de la tesis, es del artículo de introducción. Entonces hay que tener cuidado porque las personas que te están escuchando tienen acceso a estos documentos, ¿no ven? Supongo que sí, debería ser así. Bueno, por lo menos yo sí los he tenido. Entonces, siempre que presentes una revisión a la coherencia entre lo que presentas, tanto escrito como lo que presentas en la diapositiva y lo que dices, porque si no podrías estar generando una expectativa sobre tu trabajo
mayor o menor a la que realmente tienes tú. No sé si me dejé entender. Sí, sí, gracias. No es una crítica como tal, sino trato de apoyar la mejora de tu presentación. En cuanto a Mónica, me he quedado con una duda y de repente se me ha pasado a mí. No he visto o no he visualizado el estudio de la saturación del suelo, porque supongo, porque no lo sé, que los incendios van a afectar los porcentajes de saturación del suelo. Y una vez que el suelo está saturado, ya no hay infiltración. ¿Se me ha pasado o hay algo ahí que habría que revisar? No entiendo muy bien su pregunta sobre saturación del suelo. Los ¿Me suelos la tienen... puede? Ujú. Sí, voy a intentarlo porque es una duda que me ha surgido. Los suelos Ujú. tienen algo llamado porcentaje de saturación, es decir, a partir de cierto nivel de precipitación ya no infiltra agua porque el suelo está saturado. Es decir, toda el agua que cae sobre ese suelo va a escurrir. ¿Por qué? Porque ese suelo ya no admite más agua, está completamente saturado. Ujú. Y yo alguna vez leí por ahí, pero no estoy del todo seguro, que los incendios podrían hacer que esos porcentajes de saturación del suelo realmente afecten mucho la recarga de aguas subterráneas, porque las cenizas, etcétera, van a hacer con que la humedad, el porcentaje de humedad, de saturación del suelo, sea menor. Entonces, quiere decir que ese suelo se va a saturar antes de lo que normalmente se saturaría. No sé si no vale la pena tomarlo en cuenta, no es necesario. Me he quedado con la duda, simplemente. No, sí, ya entendí la pregunta. Lo que pasa es lo siguiente, es como había mostrado en el balance de agua, el tema de saturación y desaturación del suelo es algo que va a cambiar continuamente durante el año, dependiendo de los eventos de lluvia, ¿no? Entonces, justamente esta es solamente una parte que es analizada por el modelo, porque si vamos a estimar la recarga, no solamente depende de lo que son los porcentajes de humedad ni de esa interacción, depende de la transpiración, por ejemplo. No olvidemos que las raíces están en el suelo y están sacando agua del suelo. Entonces, lo que estamos evaluando no es una pequeña partecita, es un conjunto. Ahora, según la explicación que me dio, me habla sobre justamente el impacto del incendio en el suelo. Y esta parte sí es muy importante, pero los modelos utilizan ciertos parámetros que son hidrológicamente significativos, porque un suelo, como usted mencionó, tiene ciertos parámetros, ciertas métricas para medir qué tanto está saturado, la sorbidad, la permeabilidad, etcétera. Pero dentro de todas esas métricas, hay ciertas métricas, ciertos parámetros que son muy importantes porque son afectados por el incendio. Entonces, esa sí es una parte que por el tema de que era una presentación un poco más general y por el tiempo no me dio parte, no pude tal vez explicarla bien. Solamente mostré ligeramente uno de esos parámetros que es muy importante, que es la conductividad hidráulica saturada, que de repente sí es altamente modificada por los incendios dependiendo de la severidad de incendios, ya que producto de que, creo que también lo mencioné, la ceniza, los gases que se introducen en los poros y sobre todo el calentamiento del suelo y el cambio de estructura del suelo que afecta la porosidad, todo eso está impactando a lo que es la conductividad hidráulica, que es un parámetro altamente, hidrológicamente significativo, altamente sensible para los outputs del modelo. Entonces, no sé si respondo a su pregunta, pero el análisis de la recarga es un análisis del todo, tomando en cuenta de que si hay muchos parámetros en cada uno de los procesos, pues se ha hecho un análisis de sensibilidad para ver cuáles son los más hidrológicamente significativos que están condicionando los outputs del modelo. Sin duda, o sea, no es que me refiero a que este es el único parámetro, sin duda que no lo es, ¿no? Solo que como no lo escuché me quedó un poco de duda, porque es un parámetro muy sensible, y muy sensible cuando tú cambies de lugar, ¿no ve? Porque la recarga de un suelo va a depender del tipo de suelo también.
Y uno de esos parámetros de la ingeniería civil es el porcentaje de saturación de suelos. Pero simplemente fue una duda, no una crítica. Me quedé con la duda de si estaba o no estaba en el módulo, pero sin duda alguna no es un parámetro único ni esencial. No es uno más de todos los que tú en tan corto tiempo has mostrado. Y con Annalí, solo me quedaba una duda, Annalí, porque habría que realmente tener un mayor contacto sobre tu trabajo, que además me ha parecido también súper interesante, igual que los anteriores, pero es la definición de tu cuenca, porque no todo el alto va a la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Hay parte que se desvía hacia otra cuenca que va más bien hacia la parte que en La Paz se llama arriba abajo. No es todo el alto. Tal vez cuando lo presentes a personas que conocen Bolivia, tener un poquito más de cuidado en esa definición de la cuenca, porque nos daría la impresión de que toda la zona del alto va hacia el lago Titicaca, y eso no es tan verdad. Y no, tampoco es una crítica, sino que es una percepción del trabajo que podría generar muchas preguntas. No sé si me dejé entender, Ana. Sí, claro. Y de hecho, una duda muy fuerte que tuve al iniciar un poco con la revisión bibliográfica previa a mi investigación, y fue que la cuenca Catari a lo largo de la literatura fluctúa mucho en cuanto al área y en cuanto a la delimitación, por lo que pude observar. Y considero que ese es uno de los problemas, tal vez, que llevan al mal manejo. Probablemente no tener un área definida, establecida, que sea Solo una constante, aclaración, que Annalí, sea constante. no puedo decir que haya habido mal manejo, no he llegado a ver a esa profundidad, ¿no ve? Solo es una percepción en la representación de la cuenca. Bolivia tiene un grave problema. Nuestra información es muy limitada, muy limitada. Y en esa limitación también tenemos el problema de que es muy variable. Entonces, a veces te genera unas dudas terribles de si algo pertenece o no pertenece a esa cuenca. Y más en una zona andina donde hay una cordillera de por medio, que no es tan simple de identificar. Entonces, tal vez en el momento de presentar tu trabajo, habría que hacer un poco más de énfasis en eso que tú acabas de explicar, que hay una contradicción en la información, y en que cuando hablas del Alto, hoy el Alto es una ciudad enorme, probablemente más grande que algunas otras ciudades de Bolivia, y no toda la región del Alto pertenece a la misma cuenca. Hay parte que va hacia el río, hacia el lago Titicaca, hay otra parte que va hacia el lago Popó, donde los graves efectos son la minería, y hay otra parte que más bien baja hacia la ciudad de La Paz y entra a otra cuenca. Y sin duda el crecimiento de las ciudades es uno de nuestros mayores conflictos, ¿no? Sobre todo cuando ese crecimiento no está controlado. Tenía una dudita más. ¿En tu trabajo se llegó a saber cuál es el mayor contaminante del lago Titicaca? En mi trabajo, la parte de análisis de calidad de agua del lago Titicaca no se realizó. En la presentación, en lo que presenté de calidad de agua fue un resumen de la información que brindó el ministerio acerca de los ríos pertenecientes a la cuenca. Pero en sí, análisis de calidad de agua propio del lago, no manipulé Te hice la esa pregunta información. porque el lago Titicaca son los lugares que a mí personalmente me fascinaban. Y la última vez que fui al lago, la contaminación es visible. O sea, es visible. Ya ni siquiera necesitas un ensayo para saber que está contaminado. Lo ves y sabes que está contaminado. Yo siempre he considerado un lugar mágico, y la última vez que fui realmente me dieron ganas hasta de llorar.
Por eso quería saber si había algún dato en tu trabajo. Muchas gracias, Analí. Sí. Abro... En el paper al que hice referencia, utilizamos teledetección para el cálculo de clorofila A y de turbiedad. Entonces, si gusta, pues puede ver un poco eso. Pero más allá, no analizamos el lago. Gracias, Nali, muy amable. Abro la posibilidad de preguntas a todos los que estén presentes en la sala. Si alguien quiere preguntar, por favor, levanta la mano, prende su cámara. Y Débora, por favor. Estás con el micrófono apagado, Débora. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer por las muy buenas presentaciones. Realmente son temas muy importantes y que, bueno, se ajustan también a todo lo que es la administración, lo que es la gestión y la gobernanza hídrica, ¿no? Y referente a eso, bueno, tenía varias consultitas para Liliana Rivera, pero entiendo que ha salido. Y tal vez ahora iré a preguntar, ¿no?, a la ingeniera Mónica. Tenía una consulta sobre las modelaciones de los modelos que ha empleado. ¿Cuáles de ellos, porque ha empleado varios, nos mencionaba, cuáles de ellos se ha ajustado mejor al estudio, o cuál es el resultado con mayor probabilidades para poder emplearlo o replicarlo, o por qué de utilizar varios modelos? Eso era una de las consultas. Y otro tema también quería, y esto más para conversarlo, es que una de las conclusiones o el aporte también que está proponiendo el tema de la ingeniera Mónica es con la restauración de las áreas que han sido afectadas por incendio, ¿no? La gobernación y el gobierno autónomo departamental pues tengo entendido que trabaja sobre un plan de restauración justamente de estas áreas que han sido afectadas. Y aquí no solamente hablamos de proyectos de reforestación, por lo que menciona la ingeniera Mónica, hay que trabajar con proyectos de regeneración, tema de suelo, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que hay bastantes sinergias con las cuales se podría trabajar con las instituciones para poder respaldar, por un lado, este tema técnico y que, bueno, las conclusiones muy interesantes y muy importantes que ha salido de su estudio, ¿no? Muchísimas gracias, Débora, por las consultas. Realmente dos preguntas muy acertadas. Y bueno, para responderte la primera sobre cuál es el modelo que ha funcionado más, pues en este caso, la última modelación que hemos hecho ha demostrado tener resultados más precisos y en este hemos utilizado el modelo Soil Water Balance desarrollado en su versión 2.0, desarrollado por el USGS, que son los mismos desarrolladores del ModFlow. Y precisamente este modelo, los resultados de este modelo, que este modelo nos arroja la recarga, los hemos incluido en lo que es el ModFlow 6, para generar lo que es los niveles, la napa freática, y ha sido un proceso en bucle. Es decir, la recarga nos las generaba el Soil Water Balance, esos mapas de recarga los poníamos al ModFlow, el ModFlow simulaba la napa freática, y con esa napa freática corregíamos el anterior modelo, porque es un sistema que no podemos separar, agua superficial, el balance hídrico del suelo, y cómo se mueve el agua hasta llegar a salir por la vertiente del Sutó. Y sobre la replicabilidad, después de utilizar todos estos aproximamientos convencionales y no convencionales, si bien pensamos y sostenemos de que cada acuífero es único y debe hacerse todo este proceso o un proceso de modelación muy minucioso para cada distinta zona, a pesar de que a veces parecen las mismas, creo que si queremos aplicar este set de modelos, este acople de modelos que hemos finalmente utilizado en San José de Chiquitos, en otra zona de la Chiquitanía, ya va a ser más fácil por la parametrización. Y hemos calculado ciertos parámetros dentro del modelo que son propios ya del bosque seco chiquitano. Entonces, esos parámetros se van a aplicar a otra zona. Si aplicamos a otra zona, el ajuste que va a requerir va a ser menor, porque ya lo hemos parametrizado, comprobado ciertos resultados intermedios y demás, y ya sería mucho más rápida y mucho más fluida la replicación de este set de modelos que hemos utilizado.
Ahora, para la segunda pregunta, que era sobre el tema de ya las medidas, las políticas que podemos aplicar. Siempre que converso a veces con mis colegas que son de otras áreas y discutimos sobre el tema de lo que es cómo, y ahora cómo hacemos, ahora que conocemos la recarga, qué es lo que podríamos hacer. Pues hay un ejemplo que una vez uno de ellos puso, y es que pues conocer la recarga es como conocer que una persona tiene apendicitis. Si yo tengo apendicitis y de repente como bien, corro mejor, corro más, etcétera, hago ciertas actividades que van a mejorar mi salud, mi salud va a mejorar, pero no me voy a curar de apendicitis, porque para curarme de apendicitis realmente tienen que cortarme y sacarme el apéndice, y eso sí va a elevar mi tiempo de vida. Y es lo mismo, a veces hablamos de medidas generales, que reforestaremos todo, que haremos esto, que generales que definitivamente van a aportar mucho al medio ambiente. Pero si no conocemos de forma quirúrgica por dónde son las zonas en las cuales entra mayor cantidad de agua, y no proponemos una medida quirúrgica de cómo retener un poquito el flujo en esa zona para darle chance para permear a una cantidad de agua que nosotros sabemos que va a ir directamente a la vertiente del Sutó, a la salida, y que va a incrementar el caudal de los pobladores, pues no vamos a hacer una acción efectiva para aumentar el caudal en esa zona particular. Entonces, la lógica que seguimos es que cada situación, el agua en el Sutó, el agua en otra comunidad, etcétera, tiene sus variables, tiene sus medidas de acción, y hay que poner mucho esfuerzo detectando cuál es la medida quirúrgica que va a hacer que en esa zona haya más agua, ¿no? Sin dejar de lado, lógicamente, que siempre tenemos que promover medidas de reforestación, de cuidado del ambiente en forma integral, pero también tenemos que atacar quirúrgicamente estos problemas que realmente tienen consecuencias muy devastadoras para la población, como es la escasez de agua. Muchas gracias. Bueno, y no sé si todavía puedo, quería consultar también a la última expositora, a Anali. Bueno, lo que mencionaba sobre la cuenca Catari, los 214 puntos de muestreo no los escuché o no pude captar, pude ver. ¿Cuántas campañas de monitoreos corresponden los datos que has tomado? De si ha sido en época seca, época húmeda, fue una gestión, de cuántas gestiones fueron esos 214 puntos de muestreo, si ha correspondido en qué periodos de tiempo. Y eso por un lado, y luego también tenía una consulta sobre, bueno, por el tema de la complejidad, ¿no? El tema de que es una cuenca grande, implica todo un sistema también urbano que está siendo afectado, los impactos ambientales que se han mencionado, pero de alguna manera lo que mencionaba, porque han priorizado puntos de monitoreo para luego en futuro seguir constantemente, ¿no? Monitorearlo. Pero en esa complejidad ahí quería conocer también un poco cómo has evaluado identificar esa zona, ¿no? ¿Cuáles han sido los criterios para poder priorizar justamente esos puntos de muestreo para el sistema de monitoreo posterior, ¿no? Y una última consulta es si ha habido alguna interacción con el nivel nacional. Entiendo que también te ha facilitado información el Ministerio de Medio Ambiente, y también ellos han trabajado todo lo que era con los planes directores de cuencas, en este caso del Catari y otras cuencas más priorizadas a nivel Bolivia. Pero si hablamos de la cuenca Catari, ellos fueron uno de los primeros en sacar los planes directores de cuenca, que ahí involucra todo el tema de gobernanza hídrica, que involucra instituciones de diferentes niveles, tanto nacional, departamental y municipal. Y no sé si ha habido un poco de interacción con todo el estudio que tú has realizado, si se ha podido plasmar en este documento, ¿no? Eso sería mi consulta. Gracias. Sí, gracias, Débora. La primera pregunta de los puntos de monitoreo. Mencioné que eran 214. Estos se han realizado desde 2006 hasta 2018. Era la base de datos que nos brindó el ministerio. Usualmente eran 2 campañas por año, una en la época seca y otra en la época húmeda, aunque muchos de los años contaban solamente con una observación y otros con múltiples.
Sin embargo, cabe recalcar que estos 214 puntos de monitoreo no eran monitoreados constantemente a lo largo de los años. Es decir, hoy midieron acá y nunca más volvieron a medir en esta misma zona, sino que el monitoreo se hizo por lo que pude observar, no siguiendo como un patrón muy establecido, digamos. Entonces, esto a la hora de procesar la información e intentar hallar patrones o relaciones espaciales, pues dificultó mucho el análisis por la representatividad de los datos. Luego, tu segunda pregunta era relacionada a la metodología utilizada para identificar los puntos de muestreo. Y para esto se consideraron aspectos de calidad de agua, es decir, cómo estaba la calidad de agua en esa zona en base a los puntos que pudimos analizar a través de los años. Y también se consideró la distancia a las ciudades principales, distancia a centros poblados, poblados. El uso de suelos, la distancia a carreteras o caminos, también la topografía de la zona y el orden de los ríos. Considerando pues que todos estos factores afectan el potencial que tiene ese río de ser contaminado. Y la última pregunta era relacionada a si ha habido algún tipo de interacción más allá de mis resultados. Y el año pasado que terminé mi maestría, AFNAN organizó una presentación en la que estaba presente el Ministerio de Ambiente y se pudo compartir estos resultados con ellos en conjunto con otras investigaciones, obviamente. Y ellos mostraron mucho interés, mucha disposición a continuar colaborando, y a través de AFNAN le hemos hecho llegar pues, todos los resultados obtenidos, los shapefiles y toda esta información. Pero siendo muy sincera, desconozco qué más se ha hecho después de eso. Muy bien, dado nuestra limitación de tiempo, son las 5 de la tarde y se va a iniciar el cierre de este evento para Paraninfo de forma presencial. Agradezco muchísimo a las 4 expositores, felicito por su voluntad y avance en los trabajos y por el aporte al proyecto CREA. Agradezco a todos los presentes y les deseo una muy buena tarde.